Nosotros estamos estudiando la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba conformada por creyentes que no eran judíos, es decir, que era una iglesia de un pueblo gentil, de un grupo de personas que habían creído en Cristo y no eran judíos ellos. Y él viene dando ciertas instrucciones a esta iglesia y el día de hoy vamos a continuar con el pasaje que corresponde, que está en el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el versículo número 20. Entonces les voy a pedir que por favor me acompañen a Efesios capítulo 5 del 15 al 20. Dice la palabra del Señor lo siguiente: Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre. En este pasaje que nosotros hemos visto de Efesios 5, del 15 al 20, donde hemos titulado La vida llena de sabiduría y del Espíritu, vamos a ver tan solamente dos puntos en cuanto a este sermón. Primeramente vamos a ver lo que es caminar en este mundo sabiamente, y luego vamos a ver qué es caminar en el Espíritu, o caminar llenos de Dios, o tener una vida llena de Dios. Entonces, para ver nuestro primer punto, cómo caminar en esta vida sabiamente, vamos a ver del versículo 15 hasta el versículo 17. Y Efesios 5 nos dice así: Por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Este pasaje yo pienso que al menos nos está enseñando dos cosas. En primer lugar, que los creyentes somos gente sabia, porque esta palabra está escrita para creyentes que habían confiado en el Señor. Nos enseña que los creyentes somos gente sabia, y somos sabios porque aprovechamos al máximo cada momento oportuno que Dios nos concede. En segundo lugar, o la segunda enseñanza, yo pienso que tiene que ver en el sentido de que los creyentes, que somos gente sabia, hemos aprendido a entender cuál es la voluntad del Señor. Eso no es algo tan fácil, pero nosotros hemos aprendido a entender cuál es la voluntad de Dios. Imagínate vivir esta vida sin saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y vivimos solamente por vivir. Vivimos cada día sin entender cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Los hombres nacen, estudian, dejan de estudiar, se ponen a trabajar, hacen dinero, se enferma, gasta lo que ha ganado en su enfermedad, y el ciclo así continúa. Y después de unos años lo que le espera es la muerte. ¿Qué vida tan trágica es esa? Una vida donde una mujer solamente está anhelando un matrimonio, un hogar con sus hijos, sin entender cuál es el propósito de Dios para él o para ella. Donde anhela solamente una casa, un carro y estar bien con su familia. Qué tragedia tener solamente eso como meta en la vida. Cuando uno está desconectado o ignora el plan o el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, la pregunta es, si Él nos enseña
y nos dice que somos gente sabia y que aprovechamos al máximo nuestro momento oportuno cada día, la pregunta es, ¿cómo aprovechamos al máximo? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para aprovechar al máximo cada momento oportuno que Dios nos da? Todos nos preocupamos por las cosas que por lo general nos parecen importantes. Nos preocupamos por el trabajo, por la familia, por la educación, por la salud, por entretenimientos. Nos preocupamos por nuestra apariencia, por nuestra ropa. Pero de la misma manera, todos los cristianos deberíamos de preocuparnos acerca de nuestra vida espiritual, de nuestra vida como cristianos. Debemos de alguna manera tratarla con seriedad. Este pasaje que corresponde a lo que estamos hablando, que es el versículo 15, lo traduce así la traducción en lenguaje actual y dice: tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Yo creo que hay muchas personas que tal vez en la vida se conducen así, sin pensar en lo que hacen, sin pensar en dónde invierten su tiempo y viven como tontos. Entonces dice el versículo 15, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios. Ese por tanto que está allí es una palabra conectora. Está conectando lo que Pablo ha venido enseñando con lo que ahora está él diciendo o con lo que va a decirles. El domingo pasado nosotros vimos que el creyente debe de vivir en este mundo, que es lo mismo andar en este mundo, en amor y en luz. Eso es lo que vimos el domingo pasado. Y hablar de que el cristiano debe vivir en amor, yo decía que es algo extraño porque la gente por lo general es hostil, la gente es agresiva, no admite equivocaciones. Si tú vas en tu vehículo y te le cruzas por accidente a alguien, a ver qué te dicen. Tú te das cuenta hasta cómo la gente conduce en la calle. Por eso es que nosotros somos llamados a autoexaminarnos, a ver cómo estamos caminando en esta vida. De ahí la advertencia que el apóstol Pablo nos dice: tengan cuidado de cómo andan. Eso nos dice él, tengan cuidado. Lo cierto es que hay dos formas de andar en esta vida. La una forma es que podamos andar sabiamente, es decir, nos podemos conducir sabiamente en esta vida, y la otra es que podemos vivir esta vida de manera insensatamente. Ahora, yo me pregunto, ¿estamos analizando cómo andamos en esta vida? ¿Nos hemos detenido a pensar qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas cada día? Él dice, por tanto, tengan cuidado cómo andan, es decir, cómo viven. Y luego el apóstol da un contraste en la manera en que se debe de andar o debemos de vivir. Como ya vimos, una es la manera insensata, la manera incorrecta, y la otra es la manera sabia como podemos conducirnos en esta vida. Ahora te pregunto yo, ¿cómo crees tú que la mayoría de la gente en este mundo está andando? ¿Cómo crees tú que la mayoría de la gente en este mundo vive? No estoy preguntando qué es lo que tú crees que la gente tiene o la gente ha alcanzado. Porque ahora todo el mundo parece estar enfocado como en el éxito, en el logro, en objetivos. Y eso de por sí no es malo.
Pero parece que eso es todo. Como que si la meta en esta vida es alcanzar mi título, tener esto o alcanzar lo otro. Vivimos en un mundo muy materialista. ¿De qué manera la gente vive en este mundo? ¿Tú crees que la gente vive de manera sabia o de manera insensata? La mayoría. Ahora, yo te pregunto esto porque nosotros somos gente que nos relacionamos. ¿Con quién tú te relacionas? ¿Con gente que anda en este mundo sabiamente o con gente que anda en esta vida insensatamente? Porque la Biblia te dice, el que se junta con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Tú tienes que ver con quién te estás relacionando, con quién frecuentas tu tiempo, con quién inviertes tu tiempo, con quiénes te reúnes regularmente. Entonces de ahí surge la pregunta, ¿qué es vivir sabiamente? ¿Qué es vivir sabiamente? Y esto me lleva a mi segundo versículo para entender esta pregunta. Dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso significa que la sabiduría o la insensatez está marcada o influenciada con el uso de nuestro tiempo. El creyente sabio es alguien que en esta vida ha aprendido a aprovechar el tiempo. El insensato no. El insensato no aprovecha el tiempo. Él invierte su tiempo en cosas vanas, en cosas que no tienen sentido. Descuida su alma, descuida a su Dios. Descuida las cosas espirituales. Él lo que está interesado es en la pachanga. Está interesado es en la comida. Y de ahí no sale. Eso para él es lo importante. Tú ves a la juventud al día de hoy y ellos están interesados en las redes sociales. Están interesados en cuál es la última moda de Cristiano Ronaldo. Dice, oye, pero el texto nos dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué quiere decir esta palabra aprovechar? Aprovechar quiere decir usar eficientemente algo. Eso es contrario al desperdicio. La palabra que se utiliza aquí para aprovechar también significa comprar o adquirir. Es decir, comprar bien. Sería más bien algo como rescatar el tiempo de la esclavitud del mal. Comprar un buen tiempo. Antes mi tiempo estaba mal invertido. Lo invertí en cosas vanas. Ahora estoy aprovechando mi tiempo, comprando mi tiempo y haciendo cosas buenas. Pero ¿qué es lo que aprovechamos? Aprovechamos el tiempo. En nuestro idioma, la palabra tiempo no nos muestra la riqueza del griego. Hay ciertas palabras que cuando las leemos en la Biblia, las vemos como palabras comunes y corrientes y las entendemos como tal. Ahí planas, en blanco y negro, pero el significado a veces es mucho más abundante y profundo de lo que nosotros entendemos o de lo que nosotros leemos. Nosotros podemos decir, por ejemplo, por este tiempo siempre llueve en Guayaquil. Y ya tú dices tiempo. En este tiempo siempre llueve en Guayaquil. O tú puedes decir, de tiempo en tiempo en Ecuador la tierra tiembla. O puedes decir también, en todo tiempo es bueno obedecer a los padres.
Y aquí la palabra tiempo es utilizada en contextos diferentes, pero siempre es la misma. Es la palabra tiempo. Así en el castellano, así es en nuestro idioma, en el griego no es así. Por ejemplo, la palabra tiempo en la Biblia tiene varios significados y se escriben diferente. Y cada vez que se escribe tiene un contexto o un significado diferente. Yo solamente voy a mencionar 3. Un significado en griego es la palabra que se escribe o pronuncia como hora o como hora en griego. Y eso quiere decir un periodo de tiempo como parte de un mes, de un día o de un año. Es un periodo de tiempo como parte de otro tiempo. Por ejemplo, en 2 Corintios 7:8 dice así: porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por un poco de tiempo. Lo que Pablo había escrito les causó un poco de tristeza en cierto periodo, en cierto tiempo del año. Está relacionada con un periodo de tiempo como parte de un tiempo así, por decirlo. Pero también en Juan 11:9, Jesús dice que responde: ¿no hay 12 horas en el día? Ahí está la palabra, horas, es la palabra en griego para tiempo, que es hora. ¿No hay 12 horas en el día? Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Y de esta palabra en griego hora es donde se deriva la palabra que en nuestro idioma es también hora. La otra palabra griego a la que quiero referirme para tiempo es la palabra cronos. Cronos es un periodo de tiempo indefinido durante el cual durante el cual alguna actividad o evento toma lugar. Por ejemplo, en Juan 5:6 dice la Biblia: cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Tú ves aquí, él usa la palabra tiempo, pero es un periodo de tiempo indefinido. No es algo específico, durante el cual alguna actividad o evento, alguna situación toma lugar y se desarrolla. Por eso es que el Señor lo ve acostado allí, donde este hombre que llevaba mucho tiempo. Y el Señor se acerca y le pregunta: ¿quieres ser sano? De esta palabra cronos se derivan palabras como, por ejemplo, cronología, cronómetro, cronograma, que tiene que ver con tiempo, pero es otro contexto diferente. Pero la palabra que se utiliza en el versículo que estamos leyendo no es ni hora ni cronos, es la palabra kairos o kairos. Y eso significa un tiempo preciso, un tiempo específico, fijado, definido para una ocasión o para una oportunidad. Es, por así decirlo, una ventana que se abre en el tiempo, que es única y que luego se va a volver a cerrar. Se abre la ventana, se abre la oportunidad y se va a cerrar. Cuando dice aquí la escritura en el texto, aprovechando bien el tiempo, es aprovechando bien esa oportunidad que Dios te concede, que Dios te da y que se te va a cerrar. Que no va a estar abierta siempre. Esa es la palabra que se usa en el versículo 5:16.
Déjame ponerlo como una ilustración, a ver si esto es más entendible, porque como todos somos algo de futbolistas. En la final de un partido de fútbol, en la final de un partido de fútbol, si empatan los equipos, ¿qué viene? La tanda de penales, ¿no es cierto? Cada jugador que va a cobrar el penal tiene una sola oportunidad. Si él tira la bola fuera del arco o la tapa el arquero, perdió la oportunidad. Se acabó ese espacio de tiempo. Hay un solo momento y no hay más. Por eso es que yo creo que la nueva versión internacional traduce este versículo 16 diciendo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Ahora, dice el pasaje que nosotros hemos leído, dice que debemos aprovechar bien el tiempo y luego añade, porque los días son malos. ¿Son estos días malos? ¿Tú crees que son malos? Si son malos, ¿por qué son malos? Bueno, porque la Biblia lo dice. Por ejemplo, en 2 Timoteo 4:3 nos dice así, porque vendrá tiempo, es la misma palabra que se utiliza aquí, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Vendrá un tiempo, se abrirá una ventana, esa ventana está abierta ahora. Y la gente tiene comezón de oír, la gente en nuestro país por lo general tiende a ser novelera. Donde venga un poco de ruido y alaraca y un poco de algo que les llama la atención, ahí se quedan. Vendrá tiempo, dice él, cuando no soportarán la sana doctrina. Les molestará, no, y BPG muy dura la palabra. Es que la gente quiere algo más suave, algo que los haga sentir cómodos, que los acaricie, que les digan, oye, tú vas a ser de éxito. Dios me lo ha revelado. Y empiezan con su lavado de cerebro. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Es decir, que vendrá un kairos específico, una ventana de tiempo donde se levantará la maldad, la crueldad, la dureza y hasta la incredulidad, la hipocresía. En 1 Timoteo 4:1, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, la misma palabra, kairos, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso debemos de aprovechar bien cada oportunidad que Dios nos ofrece. Cada momento que el Señor nos da. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo con 60 minutos cada hora y 24 horas cada día. Pero son los sabios los que aprovechan bien el tiempo. Los insensatos desperdician el tiempo en cosas vanas. Pasan 3 y 4 horas chateando, 3 y 4 horas viendo películas, 3 y 4 horas más de lo normal durmiendo, haciendo cosas que no tienen sentido. Pero el mismo pasaje nos dice que la gente sabia no solamente es gente que aprovecha bien el tiempo, sino que es gente que ha aprendido a entender cuál es la voluntad de Dios. Dice el versículo 17,
Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Nosotros somos llamados también a entender cuál es la voluntad del Señor. Y ocurre que los que pueden entender la voluntad de Dios son sus hijos. Si tú no eres un hijo de Dios o no eres una hija de Dios, tú lo que necesitas no es entender la voluntad del Señor. Tú lo que necesitas es conocer a Cristo. Eso es lo que necesitas. Conocer a Cristo para que Él te muestre qué es lo que Él quiere para ti. Mi segundo punto tiene que ver ahora con lo que es, habiendo visto ya lo que es caminar sabiamente, vamos a ver lo que es caminar en el Espíritu. Y vamos a leer del versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Y no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Pablo ya les ha dicho a los creyentes con respecto al Espíritu Santo de Dios que ellos ya han sido sellados cuando creyeron. Y ya también les ha indicado que no deben entristecer al Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, estos creyentes ya tenían el Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, dice en el mismo Efesios, en el capítulo 1, versículo 13, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Está hablando a los creyentes. Habían sido ya certificados como propiedad de Dios. El sello del Espíritu Santo estaba en sus corazones. Dios mismo estaba viviendo en sus corazones. No era algo teórico solamente. Era Dios en ellos guiándolos hacia toda verdad, hacia toda justicia. Si tú te das cuenta, en el versículo número 18, dice, no se embriaguen, sino sean llenos del Espíritu. No se embriaguen, imperativo. Es un mandamiento. Es una orden de parte de Dios. Y luego dice, sean llenos. No es una opción. Es un mandamiento. Es un imperativo. Sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que todo creyente genuino debe procurar o anhelar la llenura del Espíritu Santo de Dios. En ambas condiciones, en la embriaguez, en la borrachera o en la llenura, hay cierta similitud. En la embriaguez o la llenura de Dios. Hay cierta similitud. ¿En qué sentido? Los borrachos están siempre dominados, influenciados por el alcohol. Y quienes están llenos del Espíritu Santo están dominados, influenciados por Dios. Esa es la gran similitud. Pero también hay una gran diferencia. La diferencia radica en que los borrachos siempre están descontrolados, pero los que están llenos por el Espíritu Santo de Dios no pierden el control, porque tienen dominio propio. Yo a veces no entiendo cómo estas iglesias pentecostales en las que dicen tener el Espíritu Santo tienen acciones descontroladas en sus reuniones. Hablan, saltan, se mueven, brincan, parlotean y tienen galimatías. Nadie entiende lo que están haciendo, nadie entiende lo que están hablando. Pero el que está lleno de Dios realmente tiene control porque tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene dominio propio, tiene templanza.
Los borrachos están dominados por el alcohol, y alguien que está dominado por el alcohol, como el alcohol farmacológicamente hablando, tiende a la depresión, no al estímulo, tiende a la depresión. Y el alcohol deprime lo más importante del cerebro. Deprime la sabiduría, deprime el autodominio, deprime la comprensión, deprime el juicio, deprime el equilibrio, deprime la lucidez. Por eso está prohibido conducir embriagado. Porque tú te deprimes. Tu capacidad de reaccionar disminuye. Y tú para estar detrás de un volante tienes que estar lúcido. Cuando la persona está llena del Espíritu Santo de Dios, en vez de que se deprima todo lo más importante del cerebro, es todo lo contrario. Porque el Espíritu Santo, ¿sabes lo que hace en el creyente? Te estimula la mente, te estimula el intelecto, te estimula la razón, te estimula el corazón y te estimula la voluntad. Así que uno podría darse cuenta si uno está lleno de Dios o no. ¿Cuál es el resultado de la llenura de Dios? ¿Tú te has puesto a pensar en cuáles serían las consecuencias o el resultado beneficioso cuando tú ves a un creyente que está lleno de Dios, a un creyente que está lleno del Espíritu Santo? Debe haber algún cambio, ¿no es cierto? Si alguien está lleno de Dios, si alguien busca a Dios, en verdad, si está procurando agradar a Dios y se nutre de su palabra, incurre en la oración, va a los ayunos, tiene una vida de servicio, se expone a los sermones, tiene comunión con los hermanos, tiene que haber una diferencia. En todo aquel que está lleno de Dios, tiene que haber una diferencia con aquel que no lo está. Tú puedes venir a la iglesia y ser una persona que asiste, nada más. Otra cosa es que tú vengas a la iglesia y seas alguien que está lleno del Señor. Son cosas muy diferentes. Yo me he puesto a pensar en una iglesia así. Yo creo que por lo menos hay 3 cambios o 3 aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta cuando alguien está lleno de Dios. Y lo primero, yo creo que se afecta para bien la comunión. Eso es lo que yo primero pienso cuando alguien está lleno de Dios. Se afecta la comunión. Aquel que está lleno de Dios ya no es un indiferente. Ya no es que entra y sale corriendo. No. Ese no es la persona que está llena del Señor. Ese que está lleno de Dios quiere conocer a sus hermanos. Quiere saber de ellos. Porque entiende que Cristo, así como murió por mí, murió también por él o por ella. Mira lo que dice Pablo. Dice el versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. Esa es una forma de animarse. Esa es una forma de estimularse unos a otros. Es también una invitación recíproca hacia la alabanza. No es solamente venir, oh, mi hermano, Dios te bendiga, qué bueno verte. No. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Yo creo que una persona que está llena de Dios es alguien que es fuerte en la comunión. O sea, se afecta la comunión para bien. Lo segundo que yo creo que se afecta es que una persona que está llena de Dios
se afecta para bien la adoración. Porque el mismo versículo 19 dice, cantando y alabando con su corazón al Señor. Esto tiene que ver con la adoración pública. Cuando la gente canta, cuando la gente adora, cuando la gente levanta las manos o cuando la gente llora. Llora porque esa palabra de ese himno nos está confrontando con la santidad de Dios y con nuestra propia bajeza. No estamos nosotros muy interesados en la batería ni cómo suena el piano. Estamos interesados en adorar a un Dios santo. Eso es lo que nos interesa. Y que la letra sea bíblica, que sea una letra cristocéntrica. Yo sé que hay muchos que, no, es que ahí la música, que el hermano Marcelo es medio aburrido. No, es que no es el hermano Marcelo ni el piano. Probablemente es tu corazón. Probablemente es tu corazón. Pero ya le dije a Marcelo por si acaso que se ponga más rítmico también. Por eso es que la adoración debe ser sincera y honesta. ¿Sabes que Dios nos concedió un tiempo para adorar y esa ventana se cerró? Si tú te distrajiste ahí que con el niño que coge lo que ya no adoraste a Dios. Después de unos minutos se va a cerrar esta ventana también de la predicación. Y si tú estuviste distraído con el celular o leyendo otras cosas o pensando otras cosas, ya no aprovechaste la predicación. Pero yo creo que también una persona que está llena de Dios se afecta en su forma de ser agradecido. Porque dice el versículo número 20, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Y esto es algo importante que aquí tenemos que verlo. Oye, tu esposa anda con otro, dale gracias a Dios. Oye, tu esposo es un borracho, dale gracias a Dios. Tú tienes que dar gracias a Dios por eso. Porque aquí la Biblia dice así. Y hay muchos de ustedes que yo los he oído decir así. Den gracias en todo. ¿Eso es lo que quiere decir el pasaje? Bueno, hay que interpretarlo bien. Dice el versículo 20, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Mira, querido hermano, el llamado a la gratitud que siempre hace el apóstol Pablo es algo muy común en las cartas que él escribe. Porque el espíritu quejumbroso, quejoso, no es compatible con el Espíritu Santo de Dios que vive en el creyente. El creyente lleno del Espíritu Santo es alguien que rebosa de gratitud y no de quejas. Entonces me pregunto yo, ¿debemos de agradecer a Dios por el adulterio de la esposa o por la borrachera de su esposo? Bueno, yo creo que eso sería como una verdad a medias. Y Pablo no enseña que demos gracias por los males que padecemos, sino que mostremos un espíritu de gratitud por los bienes espirituales y los bienes materiales que recibimos de parte del Señor, aun cuando estemos rodeados de dificultades. La inmensidad de los beneficios recibidos supera en todo a las pruebas que tú y yo padecemos. Lo que Dios ha hecho por nosotros, el lugar donde nos ha puesto ahora, supera largamente, abundantemente a cualquier prueba o dificultad que tú estés pasando en este momento. En este momento, supera lo que Él ha hecho por ti. Cuando nosotros atravesamos por una dura prueba, nosotros no vamos a discutir con Dios.
sino que más bien en el medio del silencio confiaremos en aquel que puede transformar nuestro mal en algo bueno. ¿No dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien? Él puede transformar la catástrofe que tú estás pasando en algo bueno para tu alma, que tenga repercusiones eternas. Eso es alabar a Dios por lo que Él es, no por el mal que tengo o estoy atravesando. Cierto predicador del siglo II llamado Crisóstomo, él decía que el cristiano puede dar gracias a Dios hasta por el infierno, decía él. Porque el infierno es una advertencia que nos ayuda a mantenernos en el buen camino. No estoy seguro yo de eso, pero así dice la historia. Pero ¿cómo debemos de leer entonces este pasaje que dice allí: den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre? Analizando este pasaje y después viendo la traducción en el original griego, el pasaje debe leerse: den siempre gracias por todos. No es por todo, por todos. Es plural. ¿Y qué es ese todos? ¿Significa eso a favor de todos? ¿En pro de todos? No es en favor de todos los hombres o de todos los creyentes, sino más bien en favor de todos los bienes espirituales que hemos recibido de parte del Señor, sobre todo el hecho de la redención que Dios ha obrado por gracia para nuestra salvación. Demos gracias a Dios por todos los beneficios que hemos recibido de parte del Señor. Una persona llena del Espíritu Santo de Dios es una persona que está agradecida con su Dios. No por lo que tiene, no por lo que vive, no por lo que no tiene, no por las pruebas, sino por lo que Dios le ha dado, donde Dios lo ha ubicado, por haber alumbrado su entendimiento, por haberlo hecho pasar de muerte a vida, de la oscuridad a la luz. Den gracias a Dios por todos los beneficios que Dios te ha dado. A nosotros el problema es que muchas veces estamos más interesados en las cosas de este mundo que en los beneficios que hemos recibido de Dios. Y por eso que nos atormentan cuando a veces una pruebita: no, que mi hijo está enfermo, y ya pensamos que es el fin del mundo. Y no quiero mostrarme insensible para con las madres ni con los padres. Pero hay una verdad que debe llenar tu corazón, y esa verdad está en Dios. Esa gratitud a Dios, yo creo que debe ser también por circunstancias, como dijimos el domingo pasado, no solamente extraordinarias, sino también ordinarias. Porque muchas veces somos agradecidos a Dios más por las cosas extraordinarias que Él hace a nuestro favor que por las comunes de cada día. Cada día Él tiene su mano extendida a nuestro favor. Cada día Él te sostiene, cada día Él te cuida, su providencia no se ha alejado de ti. Cuando tú vas de un lugar a otro, el Señor te guarda de accidentes, de robo, de asaltos. Y muchas veces ni nos hemos dado cuenta de las veces en que Dios ha obrado para nuestro bien. Esas cosas son cosas como comunes, como ordinarias. Él nos ha perdonado, eso es algo común y lo vemos como algo ordinario. La salvación que nos ha dado es algo común, es algo ordinario probablemente. Pero generalmente nuestra gratitud es muy manifiesta a nuestro Señor cuando enferma uno de nuestros hijos
o un familiar o no tenemos un trabajo y pedimos oración y Dios obra y eso, wow, nos mostramos muy agradecidos. Pero por las cosas comunes, las cosas de cada día, las cosas ordinarias. Imagínate cuando tú estás en el desayuno tomándote ahí tu jugo, tu sopita. Hasta por eso, mis hermanos, da gracias al Señor por lo que tú tienes en tu mesa cada día. A veces te sientas a comer y haces una oración instantánea casi, o a veces ni horas. Debemos ser gratos a nuestro Señor siempre. Ocurre que cuando Pablo escribió esta carta, él estaba preso en Roma. No estaba libre, estaba preso. Y me llama la atención que estando preso, él está hablando de la gratitud. Estas acciones de gracias no deben ser solamente la acción que nos mueve o nos lleva a pronunciar ciertas palabras. ¿Sabes qué debería ser la acción de gracias? Un estilo de vida, una forma de vivir. ¿Cuánto anhela mi alma? Que todos en IBPG seamos llenos del Espíritu Santo de Dios y seamos personas que nos conducimos en esta vida de manera sabia, que aprovechemos bien el tiempo y también que podamos nosotros ser llenos de Dios para ser siempre agradecidos y que cambie la relación con mis hermanos, que se fortalezca, que seamos agradecidos y que nuestra adoración cuando adoremos al Señor también sea notoria. Que así sea. Vamos a orar.